Buen día. Esta es la clase presente es una clase introductoria a lo que es el enfoque sistémico, que es uno de los enfoques más actuales con los cuales el psicólogo ha venido trabajando. Esto empieza en 1956 con la publicación de un artículo llamado Hacia una teoría de la esquizofrenia, elaborado por los autores que ustedes están leyendo aquí: Gregory Bateson, que era el director del proyecto, John Wegland, Jay Haley y Don D. Jackson. En este caso estoy poniendo el libro donde viene este artículo. Cabe mencionar que este libro es una recopilación de escritos de Gregory Bateson, que pues es aquí la figura más relevante dentro de lo que es el inicio del estudio de los sistemas en psicología. Ciertamente, bueno, no tanto de la terapia, ¿no? Como veremos más adelante, pero sí como parte del modelo de los sistemas aplicado a la psicología. Gregory Bateson pues viene siendo el gigante. John Wakeland, Jay Haley, Don D. Jackson, que fueron sus discípulos, continuaron por el camino de la terapia. Y pues cuando uno quiere estudiar terapia breve, terapia familiar, veremos que hay bibliografía amplia escrita por estos personajes. Hablamos acá de una ecología de la mente, el nombre que le puso Bateson a su recopilación de artículos. Y justamente la idea seminal es que todo esto pues es un modelo interaccional. Un poco de historia para ponernos en contexto. Los autores empiezan el proyecto en 1954 con el interés de estudiar el lenguaje del esquizofrénico. ¿Cómo, qué características tiene el lenguaje de esta persona? Hay que recordar que un esquizofrénico es una persona que tiene una psicosis, que lo desconecta de la realidad, que tiene alucinaciones auditivas, visuales, kinestésicas, ideas delirantes, puede sentirse Dios, puede sentirse una figura de poder, un presidente, un papa, eh, puede decir que tiene comunicación con las otras personas, etcétera. O sea, a lo que nosotros vulgarmente, coloquialmente llamamos locura, en un sentido más estricto, puede ser esquizofrenia. Para estos autores, la esquizofrenia resulta que es una estrategia comunicacional, una forma de comunicarse, un estilo de relacionarse dentro de su familia. Lo que pasa con ellos es que tuvieron la idea de estudiar la conducta del esquizofrénico en la familia, algo que no se había hecho antes. Eh, Siempre pues se había visto al esquizofrénico como un ente aislado, una serie de conductas que no tienen una racionalidad, que no tienen un sentido, como las ya mencionadas, los síntomas que les acabo de comentar. Pero ellos descubrieron que si se analizaba el contexto familiar del esquizofrénico, esa conducta adquiría entonces un sentido y un significado. De tal manera que, hablando metafóricamente, un esquizofrénico es como una especie de pieza de rompecabezas. O sea, si yo veo la pieza de rompecabezas aislada, no le encuentro forma, no le encuentro un dibujo, pero si la coloco en el rompecabezas, en el espacio que le toca, de repente todo tiene un sentido. Eso fue lo que encontraron. En este tipo de familias aparece un estilo de comunicación a lo cual llamaron doble vínculo, double binds en inglés. En algunos textos lo ponen como doble ligadura, doble atazón, doble amarre, ¿no? Todo depende de el traductor, que del texto inglés al texto, en este caso en español. Así es que posiblemente en otros textos se hagan referencia a esta estrategia comunicacional, lo encuentren como doble ligadura, o doble vínculo, que es la definición mayoritaria, la expresión
mayoritaria. Eh, ¿Qué pasa con el doble vínculo? En el doble vínculo, una persona, en este caso el esquizofrénico, recibe dos mensajes contradictorios al mismo tiempo. En un sentido recibe el mensaje hazlo y al mismo tiempo no lo hagas. De tal manera que el esquizofrénico no sabe exactamente cuál es la conducta que se espera de él, porque haga lo que haga va a ser descalificado o desconfirmado. Haga lo que haga, no le va a dar gusto a la persona que le está mandando el mensaje. Normalmente, bueno, pues se asocia más en la relación de los padres hacia el esquizofrénico. Y esto le causa un desconcierto, porque pues no encuentra ahí exactamente qué se le está pidiendo. La comunicación comporta dos niveles. En un nivel le están diciendo una cosa y en otro nivel al mismo tiempo le están diciendo algo contradictorio. Donald de Ávila Jackson, uno de los autores que mencionamos hace un momento, expresa una vivencia que tuvo en un hospital psiquiátrico. Donald de Ávila Jackson era el único psiquiatra y era el mayor experto sobre la psicosis en California. Y Jackson menciona el caso de una persona, de una joven que está hospitalizada en un hospital psiquiátrico, recibe la visita de su mamá. La mamá pues llegó allí, el joven se alegra mucho de verla, corre, la abraza y la mamá se pone rígida, el cuerpo expresa se pone una rigidez. Esta joven, la paciente, eh, siente el rechazo y se aleja. El rechazo a través de la conducta no verbal de la madre. Y la madre le dice, ven hija, acércate, no le tengas miedo a tus propios sentimientos. O sea, en un sentido es acércate, en otro sentido es aléjate, ¿qué hago? Y Jackson menciona que cuando la madre se retiró, la paciente experimentó una crisis psicótica. Este tipo de comunicación ellos lo fueron encontrando en la familia. Y bueno, pues a partir de allí definen a la familia como un sistema, dado que la familia mantiene una relación que es permanente y hay una interacción constante entre sus miembros. La familia es un sistema y como dice acá la diapositiva, se puede estudiar desde el punto de vista de la cibernética. De hecho, este enfoque podría ser llamado enfoque psicocibernético. Otros autores como Bradford Kinney le ponen también epistemología psicocibernética. Vemos que la cibernética, bueno, nosotros la asociamos comúnmente a computadoras, informática, que se apropiaron del término. Sin embargo, pues eh, no es exclusivo. La cibernética estudia los sistemas de control, comunicación en máquinas y seres vivos, también es la ciencia de la comunicación y el control. En un sentido muy estricto, la cibernética estudia a los sistemas. En esta diapositiva puse la imagen de Norbert Wiener, que ha pasado a la historia como el padre de la cibernética. Sin embargo, quiero hacer alusión también al que el primer escrito sobre cibernética, comportamiento, teleología y comunicación, no solamente fue escrito por Wiener, sino también por un mexicano, el doctor Arturo Rosenbluth, un neurofisiólogo. Y Wiener recibió mucha asesoría y mucho apoyo de Arturo Rosenbluth. Era muy común que Wiener viniera a México a asesorarse con Rosenbluth aquí en la UNAM. En la UNAM él tenía su laboratorio de neurofisiología, el doctor Rosenbluth, y era muy común que Rosenbluth viajara a Estados Unidos para trabajar con Wiener en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La idea principal del modelo sistémico
es que nada se puede comprender por sí mismo. Todo tiene un contexto y en todo tenemos que revisar las interacciones. Ellos ponen este ejemplo, la célula, ¿no? Si yo quiero estudiar qué es una célula, cómo se da el funcionamiento, tenemos que analizar las interacciones que tiene la célula con otras células y en general con el funcionamiento del cuerpo. No hablar de una célula individual a secas, tratando de definirla como tal, sería como tomar un pedazo de mar y tratar de analizar el oleaje del mar a través de un pedazo o de un trozo de mar, por así decirlo. Quizás suene la idea muy extraña, pero pues equivaldría como a eso. En general, los procesos de la vida son procesos dinámicos y están interconectados unos con otros. En psicología también encontramos fenómenos en los cuales existen interacciones y que no se pueden definir solamente con una sola persona, con un solo individuo. Por ejemplo, liderazgo. Desde que yo hablo de liderazgo, estoy hablando mínimamente de la existencia de dos personas, una persona que es líder y otra persona que es seguidor. No puedo hablar de una persona como líder por sí sola. Sería completamente absurdo hacerlo, ¿no? Que alguien sea líder solamente digamos, en un espacio individual. O sea, todo liderazgo presupone relaciones. Igualmente, si yo postulo un hijo, defino a una persona como hijo, por extensión estoy haciendo referencia a que tiene padres. Entonces hay una relación hijo-padre. Y en general los roles que desempeñamos en la sociedad implican que estamos interconectados unos con otros, que nos estamos influyendo. La cibernética empezó con las conferencias Macy, que se efectuaban en Nueva York en 1942 en 48. Y bueno, aquí tenemos en la imagen una serie de personajes que estuvieron allí. Las conferencias Macy, que se nombran así porque las patrocina la Fundación Josiah Macy, que reunió a profesionales de diferentes campos. O sea, había neurólogos, físicos, matemáticos, filósofos, antropólogos, comunicólogos, estudiantes, estudiosos de la comunicación, inclusive por allí había un psicoanalista. Y todos los unió el hecho de que descubrieron que en que existen leyes generales que se aplican a diversas ciencias. Por ejemplo, ellos empezaron estudiando la termodinámica, más bien dicho, hay autores de la física que empezaron a estudiar la termodinámica y aparece una ecuación allí con la segunda ley de la termodinámica, según la cual el calor tiende a distribuirse de manera uniforme. A eso le habían llamado entropía. Un sistema de entropía baja, como aparece aquí en la imagen, es un sistema que tiende al orden. Cuando la entropía es alta, tiende al caos y a la uniformidad. Lo que le da el orden es el dinamismo de los sistemas. El desorden tiende a la uniformidad. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando revisemos los mecanismos de retroalimentación y sabiendo que los sistemas se manejan en dos procesos, en dos polos, cambio y equilibrio y cambio. Todo sistema va de un polo a otro. Todo sistema tiene un equilibrio y todo sistema maneja un cambio. Esto empieza por la entropía. Sin embargo, Walter Shannon estudia la comunicación, la traduce a términos matemáticos y resulta que le sale exactamente la ecuación, la segunda ley de la termodinámica. Gregory Bateson, que ya hablamos al principio, era antropólogo. En su juventud viajó a los mares del sur, hizo un estudio sobre las tribus de allá, la tribu Yatmul, encontró un ritual llamado Naven. De hecho, el primer libro que
escribe Bateson, se llama así, Naven, eh, inconseguible ahora, pues es un libro sobre antropología, y descubre que ese ritual puede ser visto en términos de la segunda ley de la termodinámica. Y así, esto va apareciendo en diferentes campos. Aquí hay una relación de analogía entre diversas ciencias. Eso es lo que les intriga. De hecho, aquí en esta diapositiva me permití ponerle exactamente la ecuación de la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ahora sí que esto es como para ilustrar. Nosotros somos psicólogos, por lo menos esta clase está dirigido a psicólogos. La cosa es entender los términos generales y encontrar un bueno, pues que entropía alta, baja, o entropía o negentropía, pues es la tendencia al cambio y al equilibrio. Se dice, ya estudios posteriores, que el universo algún día va a llegar al nivel de la entropía baja. O sea, el universo se está expandiendo, está creciendo y tiene múltiples procesos, pero lleva en sí el germen de la entropía. La entropía va a llegar a un momento en que lo va a alcanzar y en que el universo va a ser un páramo helado. Eso es lo que se presupone cuando ya las estrellas dejen de producir energía, cuando ya no haya más luz, no haya más pues sí, reacciones físicas, químicas, y llegar a un momento en que el universo se mantenga en la oscuridad absoluta y en la temperatura del cero absoluto. Se plantea que eso va a ser la entropía perfecta, la homeostasis perfecta. Me voy al universo, pero recuerden que estos conceptos también se aplican a la familia. Es interesante que esa misma ley que nos explica un funcionamiento de algo tan grande también puede explicar el funcionamiento de la familia. La familia también sigue procesos de cambio y equilibrio, equilibrio y cambio. Si nosotros pensamos un poquito en las etapas del ciclo vital de la familia, veremos que la familia empieza con el noviazgo, cuando una persona no tiene pareja, tiene un funcionamiento X, pero cuando se hace de una pareja, en este caso, en esta etapa del noviazgo, su vida cambia, cambian rutinas, cambian diversas cosas. Cuando pasamos a el matrimonio sin hijos, hay un cambio cualitativo. Digamos que el matrimonio sería una retroalimentación positiva. Aclaro, ahora esta palabra de entropía y negentropía la manejamos como retroalimentación positiva o negativa. La retroalimentación positiva me lleva al cambio, la negativa me lleva a la estabilidad. Yo me caso y eso sería una retroalimentación positiva. Me acostumbro y eso implica un cambio en mí, en mis conductas, un cambio cualitativo en mi estilo de vida. Y bueno, entro en un nuevo equilibrio. Cuando nace mi primer hijo, eso representa un cambio, una retroalimentación positiva. Y bueno, mi vida se altera, mis patrones de sueño se alteran, mis rutinas se alteran, tengo que pensar en función de mi hijo. Sin embargo, alcanzo una nueva estabilidad, se generan nuevas normas dentro de la familia. Cuando mi hijo entró a la escuela, eso implica otro fenómeno de retroalimentación positiva, porque ahora mis rutinas ya tienen que ver ajustarse más a las de él. Ya no puedo salir de vacaciones cuando yo quiera, ¿no? O sea, tengo que salir de vacaciones cuando la escuela lo permita. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Alcanzo una nueva homeostasis, nuevas reglas, nuevas formas de llevarme, una nueva homeostasis. Y así podemos seguir con este ejemplo de los
cambio y equilibrio. Y a eso se le llama autopoiesis o autorregulación. La autopoiesis implica el hecho de que los sistemas se autorregulan. Ahora, hablábamos de que esa ciencia de ciencias es la cibernética, la ciencia que estudia todas estas leyes que se aplican de modo general a todos los sistemas. En ese sentido, la comunicación es parte importante para Bateson, sobre todo cuando critica la psicología, dice que el mayor error de la psicología fue haber utilizado metáforas de la física, de la química, de las matemáticas, o sea, metáforas de la energía, perdón, quito a las matemáticas de acá, metáforas de la energía. En cambio, la vida, la psicología, lo explicaría de una mejor manera utilizando metáforas de la comunicación. La evolución de las especies, pues nuestra conducta implica esta metáfora de metáforas de la comunicación. Aquí, bueno, puse una diapositiva. Mi intención era explicar un poco la teoría de los tipos lógicos. Aunque bueno, aquí lo que pusieron fue teoría de grupos, pero la idea es los tipos lógicos. En los tipos lógicos existen dos niveles en la realidad. Por lo menos manejamos dos niveles de abstracción, la clase y los miembros. La clase no son los miembros, ¿no? La clase de gatos no es un gato, diría Bateson. ¿Y para qué me sirve esto? Porque dentro de justamente de la familia vamos a encontrar que nosotros manejamos comunicación en dos niveles, que la comunicación me dice cómo se debe, qué es el mensaje y cómo se debe entender el mensaje. Ok, pero bueno, esta es una clase introductoria. En futuras clases vamos a ver un poquito más a fondo este asunto de la teoría de los tipos lógicos, la paradoja sobre todo, y qué relación tiene con la psicología. Ahora aquí para seguir con otro tema importante, para ir entendiendo qué es este modelo, porque hablamos de sistemas, tenemos que centrarnos justamente en qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de objetos, sus atributos y la relación que hay entre ellos. Si no existe relación, entonces estamos hablando de un montón, diría Václavic. Es Paul Václavic, que fue un autor que posteriormente se unió a este grupo de Bateson y compañía, que por cierto, este grupo se conoce como la Escuela de Palo Alto, dado que es en Palo Alto, California, el lugar donde crearon un centro para hacer sus investigaciones. Este centro se llama Instituto de Investigaciones Mentales o Mental Research Institutes, MRI por sus iniciales en inglés. Popularmente pues, se le conoce como la Escuela de Palo Alto a los iniciadores de este enfoque. Paul Václavic, que es quien aporta esta definición, pues es un miembro muy distinguido de ese grupo. Ciertamente no fue del grupo original, pero se integró muy poco tiempo después de que ellos empezaron con sus trabajos. Entonces, bueno, pues hablamos de la teoría de la definición de sistemas, que existen dos tipos de sistemas, abiertos y cerrados. Los cerrados no nos interesan, los sistemas cerrados no hay comunicación con el exterior. En el sistema abierto tenemos comunicación con el exterior. Los sistemas se intercambian comunicación, energía y materiales con ellos. Tenemos propiedades de los sistemas abiertos. Estas propiedades nos van a servir mucho, sobre todo en el análisis de la familia y en la terapia familiar, que justamente la idea de este enfoque es tener los elementos para diseñar terapia familiar. Tenemos en las propiedades la totalidad. La totalidad implica que el sistema se comporta como un todo. Lo que afecta a uno de los miembros afecta a todos. Por ejemplo, una familia mayor grande, se muere la abuela, ¿no? Y pues la única patriarca que queda, la familia se disgrega, ¿no? Quizás antes la abuela era el lugar donde todo el mundo se reunía y
todo el mundo los domingos lo visitaba. Resulta que cuando falta ella, todo es afectado, ¿no? La no sumatividad, que implica que eh, eh, el todo es mayor que la suma de las partes. Repito, el todo es mayor que la suma de las partes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo una familia de 5 personas. O- y entonces puedo tener un subsistema papás, un subsistema hijos, ya tengo 2 subsistemas. Puedo tener un subsistema papá con un hijo, papá con otro hijo, ya tengo otros 4 subsistemas. Mamá con un hijo, mamá con otro hijo, ya tengo 6 subsistemas. Mamá con 2 hijos, papá con 2 hijos, tenemos 8 subsistemas. Y así podemos ir haciendo un intercambio de personas, obteniendo subsistemas. Y la cantidad de subsistemas va a ser mayor que la que originalmente era de 5 personas. Por eso hablamos de que el todo es mayor que la suma de las partes. Todo se vuelve más complejo. Aquí pueden aparecer lo que se conoce como propiedades emergentes, o sea, propiedades que no se podían explicar si no es mediante la interacción de los elementos, como en el caso de la locura de dos, un fenómeno interesante. En esta locura de dos, o en francés folie à deux, 2 personas por su cuenta, aisladas, separadas de ellas 2 mismas, se comportan bien, ¿no? Su conducta es normal, entra de los parámetros de la normalidad, pero los juntamos y pasa otra cosa, ¿no? Los juntamos y empiezan a tener conductas psicóticas. Esto es una propiedad emergente y viene de la no sumatividad. La equifinalidad, tenemos dos sistemas que pueden empezar igual y al final de sus procesos terminar distinto, terminar diferente y viceversa. 2 sistemas empiezan diferente y terminan en lo mismo. Un ejemplo pues, es en las familias hay ovejas negras, ¿no? Por ejemplo, tendríamos una familia donde hay uno de los hermanos, de los hijos, es ladrón y el otro es un profesionista exitoso y le va muy bien en la vida. Le preguntamos al ladrón por qué eres así y dice por mi familia. Le preguntamos al exitoso por qué eres así y responde exactamente lo mismo, por mi familia, ¿no? O sea, empezaron igual y terminaron distinto. Y también puede haber lo contrario, ¿no? Una familia pobre, una familia rica, ¿no? En los dos, cada una por su parte genera gente exitosa, partiendo de diferentes contextos de iniciales y terminan igual. Eso es equifinalidad. Y retroalimentación, bueno, pues ya lo comentaba hace un momento, hay 2 tipos, positiva y negativa. Positiva me lleva al cambio, negativa me lleva a la estabilidad. Los sistemas autopoyéticos van de esto de un lado a otro, o sea, el cambio, el equilibrio se mantiene. Y bueno, estos son, digamos que para ir empezando, los elementos importantes iniciales de este enfoque sistémico, que implica pues una forma distinta de ver la realidad, distinta en psicología a lo que vemos tradicionalmente visto en humanismo, lo que hemos visto en psicoanálisis, conductismo, cognitivo-conductual, o sea, ver al ser humano como alguien independiente. Aquí, por lo contrario, ¿no? Lo vemos en interacción, en la interacción actual, ¿no? Lo podemos ver con los niños, ¿no? Una de las frases de los terapeutas familiares es que toda psicología infantil tiene que ser psicología o terapia familiar, perdón, toda terapia infantil debe ser terapia familiar, dado que el niño suele ser la expresión, el referente, el síntoma
de las relaciones o de las interacciones que se dan dentro de una familia. Y bueno, con esto ya iré cerrando esta sesión y continuaremos viéndonos en otras clases. Que tengan buen día.